son los certificados. Voy a hablar un poquito sobre lo que es Integrity VC. Integrity VC es Business Community, Business porque vamos a los negocios, y Community porque vamos a las comunidades con proyectos sociales. Tenemos 10 años en Los Ángeles, California, dedicado a qué? A crear competencia y llevar ética e integridad al mundo de las empresas y a la comunidad. Por eso son los proyectos sociales. Soy el presidente actual y este es el colegio Harvard College of Administration International, en donde laboro hace 10 años. Esos son los cursos que da el colegio Harvard College of Administration International de administración y que también Integrity da a través mío, ya que yo estoy capacitado en ello y puedo dar estos cursos en cualquier lugar. Son relaciones públicas, encuesta, marketing, cómo mejorar el trabajo efectivamente y cómo incrementar la eficiencia de tu compañía, así como otros de ventas, de emociones en el mundo laboral. Son cursos de 40, 50, 60 horas que forman a una persona como un verdadero ejecutivo y realmente como un verdadero empresario para que pueda avanzar y hacer crecer su negocio. Tenemos una enciclopedia que todavía no está traducida al español, pero todos los demás cursos, todo lo demás que ustedes ven, sí está traducido. Son como 25 cursos que forman una carrera administrativa para que la persona pueda avanzar y mejorar su negocio. Emociones en el mundo del trabajo. No solamente vamos a la parte de las empresas, vamos también a las emociones, que son muy importantes en el negativas, se toman soluciones negativas. A veces uno está de mal humor y toma una decisión equivocada, tanto en el negocio como en el hogar o en cualquier área. Entonces tenemos que tener información sobre esto y cómo manejar los distintos tonos emocionales incorrectos del personal y cómo mejorarlos. Estos son otras series de seminarios, de workshops que hacemos, que realizamos de menos horas, y estos son el conocimiento que hemos tenido, perdón, la experiencia que hemos realizado acá en Los Ángeles. Este es un test de análisis empresarial que lo hacemos a la empresa a la que vamos a consultar, en donde a través de 100 preguntas vemos cómo está su empresa, cuáles son las áreas que necesita atención y cuáles son las que hay que reforzarla. Indiscutiblemente tenemos que tener una entrevista con el dueño o los dueños porque ellos también saben qué está pasando con su empresa. Pero luego que hacemos ese test, hacemos un programa y comenzamos a mejorar el negocio, el punto exacto que necesita atención. Estos son beneficios que la persona ha obtenido de un restaurante, la propietaria de un restaurante y que obtuvo el beneficio. Entonces, son más historias de éxito de otros empresarios, más con seminarios empresarios en México y aquí en Estados Unidos. Estos son eventos en televisión, en distintas áreas, para mejorar. Esto es en Tijuana, eh, para mejorar. Vamos a las pequeñas, a las medianas y también a las gran empresa. No tenemos escatimación en eso. Podemos, el mismo conocimiento se aplica y lo podemos aplicar para una pequeña empresa que está comenzando de 2 o 3 empleados como de 3,000 empleados. Estos son centros de rehabilitación en Cancún que también dimos consultoría para que puedan comenzar y para que puedan crecer. Esto es la misma clínica, otros centros en Tijuana, en Colombia, en distintas partes, instituciones. Y eso también hemos dado a la parte social. La parte social con educación de drogas, ayudando a más de 1,200 agencias de policía para que tengan estos conocimientos y puedan ayudar a otros. Vamos a pasar esto ya, es que la parte social, que es importante en toda empresa y lo voy a explicar al final, pero que nosotros hemos incrementado por la sociedad como está, en el sentido de la adicción a las drogas y la muerte de más de 108,000 personas por sobredosis solo aquí en Estados Unidos en el último año. Esto es en Panamá, en el Ministerio de Educación, en Argentina, en las Islas Galápagos, en Ecuador, en Guayaquil, bueno, en distintas partes de Los Ángeles, reconocimientos recibidos. Vamos a pasar un poquito rápido ya que tenemos poco tiempo. República Dominicana, universidades, televisión, con la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas. A la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas no solo le damos educación de drogas, también como grupo necesita ser ejecutivo, formarse como ejecutivo para que haga que esos grupos en 23 ciudades que tiene puedan ir creciendo cada vez más. Entonces, se aplica estos conocimientos a cualquier empresa, a cualquier grupo que tú quieras que mejore. Eso es la cadena Telemundo, que también nos ha entrevistado acá en Los Ángeles, otros reconocimientos, iglesias, instituciones, y vamos
vamos a pasar un poco rápido. La Universidad también Metropolitana que nos apoya, así como el convenio que hicimos con el Instituto Tecnológico Superior de Japón, aquí ustedes lo pueden ver, y en República Dominicana. Eh, Esto es en las Islas Galápagos, Guayaquil, y vamos a llegar ya al tema exactamente, ¿no? Ya que tenemos pocos minutos. Esto se pasa lento, déjenme que pase. Realmente, ¿por qué decimos que como empresa debemos tener, lograr que la comunidad mejore? Generalmente, cuando una empresa va a empezar o cuando ya ha empezado, se hace lo que se llaman campañas de relaciones públicas, que es eh, ayudar a la comunidad alrededor donde te encuentras el negocio, de tal manera que aumente la credibilidad en tu negocio de la comunidad que está alrededor y también puedas ayudar a ellos. Y eso son lo que logramos hacer, ayudar a la comunidad en la parte social y a los negocios. Generalmente ya no se vende directamente, se vende directamente, pero es un poco más difícil. Pero también a través de la campaña de relaciones públicas, que eso es una de las cosas que se está innovando acá, y que nos piden mucho, es a través de campañas de relaciones públicas llegar a la comunidad y poder ayudarlos y poder luego, ellos mismos se venden, ellos mismos preguntan por tu producto y ellos mismos luego confían en ti. Estas son otras actividades que hemos hecho para ayudar a la comunidad eh, y ya le presenté al comienzo la parte de consultoría. Ok, quiero avanzar un poco más rápido, pero esto no me deja. Pero en fin, una de las cosas que debemos tener es realmente uno de los puntos que nosotros hacemos es tomar a una persona, no importa cuál sea su estado, cuál sea su situación, y convertirlo como un ejecutivo. ¿Cuál es el punto? Que muchas personas, aunque tenemos ciertos conocimientos básicos y otros han estudiado, sin embargo, muchos padres mandan a estudiar a sus hijos al exterior o en ciertas universidades para negocios, pero cuando ellos llegan, han estudiado para ser empleados en una gran compañía. Pero si tú le das tu panadería, si tú le das tu pequeño negocio que estás empezando, ellos no saben qué hacer. Realmente han estudiado para trabajar en una compañía gigante, internacional, le han dicho cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero no realmente para tomar un negocio desde el comienzo, desde una persona o dos, y llevarlo al éxito. Entonces, eso es lo que nosotros vamos, abordamos personas que quieren poner su negocio, que saben la parte técnica, pero que realmente no se han formado como ejecutivos, no se han creado como gerentes, no se han creado con ese conocimiento de llevar un negocio o crear un negocio de cero y poderlo llevar a la expansión. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es, una de las cosas que nos vamos es, primero, entrenarlo como ejecutivo y luego que él comience a crear más ejecutivo en su empresa, saber a quién contrata, a quién no contrata, y eso es prácticamente lo que hacemos acá, formarlo como un verdadero ejecutivo. Y para eso viene, bueno, si nosotros estamos aquí o cuando llegamos a una conferencia sobre este tema, además es un gerente haciendo el trabajo operativo. El trabajo operativo es todo lo que tú haces. Tú comienzas un negocio y comienzas a hacer esto, a hacer lo otro, haces todo. Ese es el trabajo operativo, pero te sobrecargas de trabajo. Uno de los puntos que más nos piden acá también es para la sobrecarga de trabajo. Hay muchos negocios y un alto porcentaje de gerentes sobrecargados de trabajo, de ejecutivos sobrecargados de trabajo. Y eso hace que la empresa no crezca, hace que uno cometa errores y hace que realmente el ambiente sea tenso, no solamente para el gerente, sino también para los demás. Entonces, realmente a veces el gerente está haciendo el trabajo operativo que no debería hacer. Si el trabajo de tu empresa lo estás haciendo tú mismo, entonces eres un operativo. Esa es la definición que queremos que quede claro. Cuando uno, como gerente, como ejecutivo, está haciendo el trabajo de los demás, es, de por sí es un operativo, no es un ejecutivo.
Un ejecutivo ya es cuando tienen un empleado bajo su cargo, pero no para él seguir haciendo el trabajo, sino para hacer que ellos hagan el trabajo. Si el trabajo de tu empresa lo estás haciendo tú mismo, entonces, como dije, eres un operativo. ¿Qué sería un ejecutivo entonces? Que sería el otro punto. Un ejecutivo, por definición, es una persona que hace que otros hagan el trabajo. Tú no lo haces, tú diriges, tú haces que otros hagan el trabajo. Si tú tienes toda esta cantidad de trabajo y eres solo y decides contratar a alguien, es para darle la mitad o algo de tu trabajo para que él lo haga. Pero si tú contratas a una persona porque tiene esta cantidad de trabajo y tú sigues haciendo el trabajo de él, porque él no lo hace bien, porque tú lo haces mejor o por cualquier motivo, entonces tienes una persona que tienes que pagar, tienes que gastar más y sigues haciendo el mismo trabajo o peor. Entonces, un ejecutivo es una persona que contrata a alguien que ya tiene una persona a su cargo, pero que hace que él haga el trabajo. Tienes que aprender sobre comunicación, tienes que saber cómo hacer que las cosas se hagan. Bueno, tienes que saber organizarlo, tienes que saber según el área que lo ponga, si es marketing, si es finanzas, según el área que corresponda, tienes que saberlo guiar. Entonces, un ejecutivo es una persona que hace que otros hagan el trabajo. ¿Y qué es un ejecutivo? También organiza un grupo. Tienes una persona y los organizas, los pones en áreas determinadas, con actividades determinadas, con productos determinados, y todos esos productos van a llegar a un producto final de tu empresa. Entonces, tú tienes que saber cómo organizarlo, cómo ponerlo, a quién, a dónde es más importante, y claro, tienes que darle el conocimiento. Un ejecutivo es que da el puesto a la gente, es decir, define quién va en este lugar, quién se encarga de estas áreas, a quién lo capacito, cómo lo capacito, qué actividades tiene que hacer cada uno y como un equipo ahora comienza a funcionar. Entonces, un ejecutivo también es aquella persona que pone o establece indicadores de gestión. ¿Qué son indicadores de gestión? Realmente indicadores de gestión es como un carro. El carro tiene indicadores, te dice cuánto hay de gasolina y cuántas millas puedes andar más o recorrer más. Te dice cuánto le falta el aceite, cuándo el aceite tiene que cambiárselo. Te dice qué velocidad vas, que vas muy rápido, muy lento. En fin, te dan una serie de indicadores que hace que tú puedas manejar correctamente, pero también te dice que en las empresas en sí, también debe haber esos indicadores, pero no los tenemos. ¿Qué pasaría si yo manejara un carro en donde no tuviera estos indicadores de la velocidad, del aceite, del motor, si está caliente o frío, de la gasolina? Nos iría no muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tú pilotearas un avión y te taparan todos los indicadores que hay en el avión? Imagínate, eso es lo que estamos haciendo con los ejecutivos, con sus empresas. No tenemos los indicadores de cada una de las áreas del negocio para saber dónde está la situación, dónde está lo correcto, dónde está lo incorrecto y cómo llegar para poder corregirlo. Entonces, tenemos que tener esos indicadores de gestión que llamamos y que enseñamos a que cada empresario, cada ejecutivo sepa cómo ponerlos en cada área, en cada empleado. Cada empleado tiene que tener un indicador de qué es lo que está realizando y cómo va. Cada área tiene que saber cómo va, si va en rojo o en azul. Bueno, tenemos que tener esos indicadores de gestión y eso es también otro conocimiento que estamos dando a conocer, que estamos enseñando a cada administrador, porque ellos ya no trabajan a ciegas, sino que dice, la empresa va mal, todos se quedan hasta la tarde de la tarde, o todos van a reducirse el salario. No, de repente la empresa va mal por 1 o 2 personas, o 3 o 4. Entonces hay que saber con estos indicadores quiénes son, dónde está el área que está afectando para poder ir a corregir, a supervisar realmente como un verdadero ejecutivo. Entonces, esto es lo que es un ejecutivo, estas son las acciones que hace un ejecutivo. Eh, Supervisa también, pero supervisar no significa andar por allí y punto. Supervisar significa ayudar a las personas a entender su trabajo.
tú como ejecutivo, como director ejecutivo, como director de esa área, tienes que ir, ver y ayudar a la persona que está haciendo mal su trabajo, corregirlo, pero ayudarle a entender cuál es su función o cómo lo debe hacer. Entonces, de esa manera, ese es uno de los términos de supervisar. También supervisar significa darle la responsabilidad y los medios para que hagan su trabajo. Es decir, tú no solamente eres una persona que está mirando y observando y corrigiendo, sino que también le das los medios y la responsabilidad a esa persona para que hagan su trabajo. ¿Cuáles son los medios que necesitan en su trabajo? Ok, entonces, supervisar también no significa hacer trabajo supervisado. Prácticamente, si tú consideras que uno debe hacer el trabajo supervisado para que quede mejor, o porque así debe ser, realmente no eres un ejecutivo. Supervisar no significa hacer el trabajo supervisado. Significa como ejecutivo hacer que ellos hagan el trabajo. ¿Cómo? Tienes que aprender a cómo hacer que ellos hagan el trabajo de forma adecuada, de buenas ganas, con propósito y todo. Y eso es lo que se enseña cuando se forman como un ejecutivo. Realmente también puede ser el ejecutivo sobrecargado de trabajo y que es probable que tanta actividad operativa te esté quemando. Eso también puede ocurrir. Tanto tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, disminuyo el tiempo que tengo que ver a mis hijos, a mi familia, tengo que salir más tarde, tengo que llegar más temprano, este fin de semana tengo que trabajar también. Pero ¿cómo hago para eliminar esa sobrecarga de trabajo? ¿Cómo hago para organizarme correctamente y hacer que como equipo funcione y cada uno tenga su actividad y lo haga bien, lo haga incluso mejor que uno? Entonces, también como ejecutivo a veces no sabemos qué acciones tomar ni qué estrategia tomar para hacer que su empresa crezca y se expandan sin tener que hacerlo uno mismo. Uno llega a un momento en que dice, no, me gustaría poner una sucursal en tal parte, pero si yo la pongo voy a tener que yo estar allá y nunca lo hace. Es decir, no, tú como ejecutivo debes saber controlar tu propia empresa y debes saber controlar a distancia y saber qué tiene que hacerse. Hay empresas multinacionales que, por ejemplo, me tocó manejar centros de negocios desde Los Ángeles que estaban en Colombia, Ecuador, México, y tú lo puedes hacer cuando estás organizado. Una de las cosas que se está enseñando ahora es un sistema de organización que tú lo aprendes y lo implementas en un negocio, lo implementas en ese negocio. Cuando tú lo aprendes, ese sistema organizacional, tú lo puedes manejar a distancia. Puedes manejar las finanzas a distancia, puedes controlar las finanzas a distancia, puedes ver la producción de cada uno, puedes chequear cuál es el punto que está afectando y cuál tiene que corregir para que en 2 días o en 3 días, entonces eso mejore. Es decir, tú puedes, teniendo un sistema organizacional, estar en otra, manejando otra empresa y controlando y haciendo que produzca esa otra empresa. Pero cuando tú aprendes ese sistema organizacional, Ujú. eh, realmente una de las primeras preguntas que hago en una charla, un seminario de No formarse es cierto, lo sé. o tener las herramientas innovadoras que realmente están utilizándose aquí y en otros países, le pregunto qué profesión tiene y cuál es su materia prima y cuál es su producto final valioso. Para poner un ejemplo sencillo, me hablan de que su profesión es ebanista y que su materia prima es la madera, el pegamento, cualquier otra cosa. Me hablan de que su profesión es panadero o zapatero y que su materia prima es la masa, la mantequilla, o si es zapatero, el cuero, el pegamento también, etcétera. Pero cuando viene un ejecutivo también le pregunto, tú como ejecutivo, ¿cuál es tu materia prima y cuál es tu producto final valioso? Y no saben qué decir. Bueno, también le pregunto, como le dije anteriormente, ¿cuál es su producto final valioso? Del ebanista vimos que la materia prima es la madera y que el producto final valioso son los muebles que construye. Ese es el producto que crea con la materia prima que es la madera y otras cosas más. Y los panaderos, bueno, su profesión es panadero, su
Su materia prima fue, como dije anteriormente, la masa, la harina, la mantequilla, etcétera, y saben cuál es su materia prima y cuál es su producto final valioso. Pero como ejecutivo, ¿cuál es su materia prima y cuál es su producto final valioso? Es muy importante porque tenemos que saber qué tenemos que saber para poder manejar la materia prima y qué tenemos que saber para obtener el producto final valioso como ejecutivo, como empresario, como emprendedor o como gerente. La materia prima de un ejecutivo es la gente, porque tú tienes que estar comunicándote con gente. Tú tienes que hacer que esas personas trabajen y hagan su trabajo. Que si hay un problema entre un departamento y otro, tú tienes que llegar y solucionarlo. Que si hay desacuerdo entre un grupo y otro, tú tienes que llegar y eliminar esos desacuerdos. Que si ellos no producen, tienes que ver cómo ellos pueden producir y cómo lo aprenden, o si se tienen que ir, se van. Pero tienes que hacer como ejecutivo que la gente que está bajo ti haga su trabajo y logren su producción de forma correcta, de forma adecuada, con una comunicación adecuada, con una guía correcta, con un conocimiento y con un liderazgo apropiado. Entonces, la materia prima de ustedes como ejecutivo es la gente. Si comienzas a trabajar con alguien bajo el tuyo, vas a tener que tu materia prima es esa persona que está allí. Y cómo hacer que haga su trabajo, cómo hacer que esté en propósito, cómo hacer que ellos aprendan esto, cómo hacer que realmente aumente su responsabilidad, cómo hacer que produzca lo que debe producir. Esa es la materia prima y tienes que saber cómo trabajarla. Y ahora vamos a ver cuál es el producto final valioso del ejecutivo o de ustedes como ejecutivo. Realmente el producto final valioso es una empresa rentable y en expansión. Indiscutiblemente, si tú tienes dinero y pones tu empresa y contrata a un gerente para que él maneje tu empresa, ¿qué es lo que le vas a exigir por ese pago? ¿Qué tú quieres de ese gerente? ¿Qué tú quieres de ese ejecutivo? Indiscutiblemente, que tu empresa sea rentable. Eso significa que el ingreso esté más arriba que el egreso y te quede dinero y vayas ganando dinero. Porque si no ganas dinero y estás pagando un gerente, mejor pones el dinero en el banco y ganas aunque sea intereses, pero no pierdes. Entonces, ese es lo que tú quieres de un gerente, de un ejecutivo, que forme una empresa rentable y en expansión. ¿Por qué en expansión? Porque no es que la empresa o el negocio permanece igual. Eso es falso. Decir, tengo estabilidad, mi empresa está estable, va igual, 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 igual. No, mientras tú vas igual, igual, hay otras empresas que van creciendo, la inflación sube, los productos son más caros, hay situaciones económicas peores y tú vas igual, realmente estás bajando. Tú tienes que ir creciendo siempre, aunque sea un poquito, pero tienes que ir creciendo cada año, tienes que ir creciendo cada mes. Entonces, lo que tú quieres de un ejecutivo es que su producto final valioso sea una empresa rentable y en expansión. Y ese es el producto realmente de un ejecutivo. Así que, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un ejecutivo o un operativo? ¿Quieres ser una persona que realmente sabe cómo hacer crecer su negocio, que sabe a quién contratar, que no tiene miedo a contratar, porque sabe que contrata a alguien, lo va a hacer producir y va a haber más ingresos? Pero si tú estás en una situación donde dices, sí, pero si contrata a esa persona voy a gastar $500 o $1000 más eh, cada mes. Sí, pero si no la contratas, no creces, porque cada uno de nosotros tenemos un límite como ser humano. Podemos tener muchas habilidades, pero tiene un tope y no vamos a poder crecer a partir de ese tope. Y cuando tú haces más acciones más allá de eso, comienzas a cometer errores, comienzas a sobrecargarte de trabajo, comienzas a enfermarte, comienzas a cambiar tu personalidad o tu tono emocional. Es decir, comienza a haber un ambiente tenso, inadecuado. Y para ser ejecutivo así, si eso es ser ejecutivo, no quiero ser ejecutivo. Pero el punto es que si tú como ejecutivo sabes cómo contratar a una persona, la adecuada, no por su
currículum vitae ni por su apariencia en ese momento, sino porque tú realmente has aprendido a profundizar en la personalidad de las personas, que eso también enseñamos, y detectar cuál es el nivel de responsabilidad de esa persona, saber cuáles son sus actividades, etcétera, vamos a contratar personas correctas. Si ahora entonces podemos darle el conocimiento adecuado para que él se encargue de una área de tu empresa y formarlo como ejecutivo para que haga crecer esa área de la empresa, mientras tú haces crecer la empresa en sí, en total, entonces vas a ir creciendo, porque tienes que saber crecer, no tener miedo al crecimiento, pero si no sabemos estos conocimientos, vamos a tener miedo al crecimiento y nunca vamos a crecer. Entonces, alguien forma una panadería, como pongo el ejemplo, y pone una panadería por 30 años, está igualita, y otro pone otra panadería al lado y se convierte en su pan o en Bimbo. ¿Y qué diferencia hubo? A lo mejor hasta él hacía mejor pan que el otro, pero este tenía un personal